Bueno, vamos a empezar con una oración en esta formación general aquí en la Parroquia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para eliminar la doble oscuridad en la que hemos nacido, el pecado y la ignorancia. Que el Señor nos ayude a poder profundizar en los misterios del reino en este documento de la sinodalidad. Pedimos también la intercesión de la Santísima Virgen María para poder comprender como ella comprendió el misterio de Dios en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues la parte 1, vamos a ver, se llama el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Lo primero que tendríamos que decir es que Dios quiso llamarnos en un pueblo. Nunca podemos estar solos. Es más, de hecho, desde que nacimos, desde que fuimos campeones en ese primer momento de la existencia, que quedaron muchos compañeritos en el vientre de nuestra madre, pues viendo, pudiéramos decirlo así, porque ya había fecundado el óvulo, pues desde ese momento eres social, porque estás en contacto con tu mamá en el vientre, ¿verdad? Siempre has sido una persona en relación con otros, pero esa relación con otros pues trae fricciones, trae roces, trae competencias, trae creerte pues más que los demás, etc. Por eso el corazón de la sinodalidad primero es que somos llamados por el Espíritu Santo a la conversión, al querer cambiar. La naturaleza nos da Adán, y pues veamos ahí, por ejemplo, dos hermanos, uno éticamente bien, correcto, Abel, ¿verdad?, ofreciendo a Dios sus frutos, y otro, pues para nada, ¿verdad?, envidia, celos, al punto de matar, al punto de dar el primer asesinato de un hermano al otro en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y entonces, pues todos pertenecemos a ese Adán, requerimos conversión, requerimos cambio. No hay alguien que diga yo no. Y si crees que no, nunca has requerido de cambio y de conversión, pregúntate hacia un futuro en tu vida. No sabes qué pueda pasar, ¿verdad? Pero siempre estaremos en conexión unos con otros. En los trabajos, no vayamos tan lejos, los que tengan un trabajo, ¿a poco me pueden decir que es un cielo, es un miel sobre hojuelas? Es ir y, ¡ay, qué padre trabajo! Mis compañeros, no, hombre, los mejores, ¿verdad? Y la gente puede decir de ti, no, la mejor, ¿verdad? Pues menos cuando son 30 años los que vas viviendo, conviviendo, experimentando, ¿verdad? Entonces, sin conexión alguna de unos con otros, no se puede dar la conversión, porque ¿cómo puedes decir que requieres conversión? Pues en el trato con los demás, ¿verdad? Si tú te encierras en tu cuarto, a mí no me moleste nadie, me voy a vivir lejos, cultivo todos mis alimentos, no necesito aparentemente de nadie, pero pues realmente no sabes si estás capacitado para vivir en sociedad. Por eso los que vivimos en sociedad, pues requerimos ¿qué? De la continua conversión. Una continua conversión porque constituyendo un pueblo, Dios quiere que ese pueblo le confiese la verdad y le sirva santamente. ¿Dónde empieza la santidad personal? Pues en donde dejas la pereza, porque el primer lugar lo ocupa Dios personalmente, ¿verdad? Ya hemos dicho que la pereza se reviste de activismo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer, pero haces tantas cosas buenas
pero te olvidas de la más importante. ¿Y cuál es esa más importante? Tu relación con Dios. Yo les he dicho, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Vamos a ir a orar, vamos a ir a alabar a Dios. Yo cuando estoy con algunos empresarios, pues les digo, creo que a ustedes les gusta tener en sus trabajos gente bien capacitada, gente que no te dé problemas, gente que solucione las cosas que se presenten. Bueno, pues esa solución es orar. Lo que vas a ir a hacer al cielo es a orar, a interceder, a alabar, a bendecir a Dios. Pregúntate, ¿ya te estás capacitando? Porque es un trabajo pasivo, aparentemente, porque no hay una remuneración económica. Pero lo primero que se requiere para la conversión, pues es orar. Pregúntate tú, ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo escuchas el Evangelio? ¿Cuánto tiempo le dedicas a poder decir voy a la Eucaristía? Porque el Espíritu suscita en el pueblo de Dios, iluminado por el Evangelio y la Eucaristía, la fuerza de la caridad. ¿Qué es lo que requerimos? La Eucaristía y el Evangelio. Sin eso no tenemos fuerzas para la caridad, somos egoístas. ¿Por qué tengo que hacer eso yo? Eso, pues ordinariamente eso se ve en un trabajo. ¿Eso por qué lo tengo que hacer? Porque pues no hay Eucaristía, porque no hay Evangelio, porque no hay un amor a la misión de decir, Señor, tengo que construir tu reino. Por eso, el Espíritu suscita en el pueblo de Dios, iluminado por el Evangelio y la Eucaristía, la fuerza de la caridad. ¿Por qué? Porque hay un solo pan. Nosotros, aunque somos muchos, formamos ese solo cuerpo, pues todos participamos de un mismo pan. Es decir, nosotros tenemos que ser templos santos vivificados por la gracia. Somos piedras vivas en la construcción de la iglesia, pero somos templos también. Y necesitamos como templos estar habitados por el Evangelio y por la Eucaristía. Sin eso, pues simplemente seremos personas que viven, pero que nos falta vivificados por el Espíritu Santo. También requerimos en ese proceso sinodal el sabor espiritual. ¿Y en qué consiste ese sabor espiritual? Pues en el experimentarnos como pueblo de Dios. Qué hermoso que alguien diga, estoy en una familia en la que experimentamos el sabor de ser familia. No es lo mismo decir, estoy en una casa con estas personas que ya quisiera largarme, que quisiera tener otro lugar donde vivir. No es lo mismo eso que decir, estoy en un lugar en donde soy familia y me hacen sentir familia. Eso tendría que ser ese proceso sinodal, donde tú haces sentir al otro que es importante. Descubre ese sabor de ser iglesia, porque lo último que debiera de haber sería envidias. Y lo primero que debiera de haber es caridad, porque la Eucaristía y el Evangelio nos tiene que dar frutos de caridad. Y lo primero que tiene que haber en un pueblo con corazón de sinodalidad, de cambio, de conversión, pues es la caridad. Y esa caridad es de Jesucristo, es el amor de Él. Ayer que estaba con un grupo, ¿verdad?, les decía que si van a evangelizar, yo nada más les pedía una cosa, que me ayudaran a convertir nada más a una persona. Cuando logren convertir a esa persona, dense por bien servidos. Y esa persona son ellos mismos.
Esa persona te pudiera decir en ese proceso de sinodalidad y que tienes que buscar la santidad de una persona, eres tú. Porque si te conviertes, podrás disfrutar del sabor espiritual de ser iglesia. Mientras que no hay conversión en la persona, no hay ese sabor espiritual de ser pueblo de Dios, de diferentes familias, pero que alabas a un Dios que sabes que los escucha y que el otro es parte importante de ti y que nunca va a ser una mera suma de bautizados, sino una comunión de misiones. Cada uno tiene una misión. Y cuando se participa en una parroquia, digo, ahorita por ejemplo, como provincia eclesiástica de Monterrey, es más, hasta lo sacaron en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aunque este hombre no estuvo seguramente por México, era de Guadalajara, eso sí, pero ha fallecido David Noel. Yo creo que va a ser un santo laico en un futuro cercano. Hay muchos santos laicos también. Hay unos que se han dado más a conocer, hay otros que en el anonimato, en el silencio. Aquí podemos tener entre ustedes algunos santos también, que dan muestras, pruebas de santidad. Pero bueno, ha fallecido este ex rector del TEC de Monterrey. A mí me tocó alguna vez, una o dos veces, con certeza sé que una, pero creo que 2 o 3 veces me tocó escucharlo, y era un hombre que te hablaba desde la vida. Otro santo, por ejemplo, de aquí, de esta diócesis, digo, hay muchos, no puedo conocer a todos, pero había un señor de Saltillo, de la parroquia de la Aurora, Dante, no sé si alguna vez alguien lo conoció. Seguramente alguna vez lo invitaron a dar alguna plática, algún encuentro diocesano, pero ese señor Dante era un excelente orador, pero no basta ser un excelente orador. O sea, su vida transparentaba lo que vivía. Es como cuando a uno lo instituyen el lector, ¿verdad? Parte de las palabras que te dicen, cree lo que vives, vive lo que crees. Y esos hombres, pues son eso, viven lo que creen y creen lo que viven. Entonces, ese corazón de la sinodalidad es que estamos llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Y ese dar testimonio de conversión, pues te lleva a dar la vida, como los apóstoles. A muchos los mataron, ¿por qué? Porque fue el testimonio de su fe. No se preocupen de qué van a decir, les dice el Señor Jesús. No se preocupen, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Si tú buscas una vida de santidad, tú despreocúpate de las palabras que tengas que utilizar. El Señor las usará. O el Señor te las pondrá para que tú salgas bien librado. Entonces, la comunión de los fieles es la comunión de la iglesia. Si en los grupos no hay comunión y hay pleito, pues, ¿qué dicen? Oye, pues hay gente que así dice, no, yo me retiré de la iglesia. ¿Por qué se retiró? O sea, no, pues vivían como perros y gatos. Estaban peleándose ellos, ¿verdad? Sobre todo son gente que no tienen una formación en la vida espiritual. Quiere encontrar, pues es como si te metes a un grupo y quieres encontrar puros angelitos, pues dime en qué parroquia. Porque en toda parroquia hay bemoles. Porque llega doña fulana y órale, y aquí se va a cambiar y que así, a ver, espérate. Y luego sale doña otra fulana, ¿verdad? No, a mí no me va a decir cómo voy a hacer yo las cosas.
Y sale otra doña fulana y que yo aquí tengo más tiempo. ¿Dónde está el proceso de conversión? Por eso el Espíritu Santo es el primero que tiene que habitar en medio de nosotros, como parroquia, como grupos, como personas. Preguntémonos en los grupos que participamos, ¿se siente que vive el Espíritu Santo o se siente más bien que es el mal espíritu? Preguntémonos. Si vive el Espíritu Santo, vivimos ayudándonos, vivimos animándonos, vivimos viendo lo bueno que tiene el otro. Si vivimos sin el Espíritu Santo, viviremos competencias, viviremos yo soy el más importante, viviremos el tú no sabes, el tú cállate, el tú no me importa lo que tú digas. Por eso tenemos que ser personas que habita el Espíritu Santo, porque la comunión de los fieles es al mismo tiempo comunión de la Iglesia. Y la Iglesia está en el obispo y el obispo en la Iglesia. Nosotros le pertenecemos al obispo y juntos con el obispo le pertenecemos a Cristo. Alguien decía la vez pasada, ¿no?, que hablaba algo de los parroquialismos, que yo le dije, pues, explíqueme qué es eso de los parroquialismos, porque yo les decía que en lugares en donde yo he estado, en esos pueblos solamente ha habido una parroquia, y así he estado durante 9 años, hasta ahora que estoy acá. Y todos formamos una sola iglesia. Somos de Cristo, somos del Señor, no puede haber pleitos. No podemos querer defender una parroquia, eres del Señor, no puede haber división, un reino dividido va a la ruina. Oiga, padre, ¿y puedo ir a ayudar? Claro, qué bueno. O sea, en mí no van a encontrar de que podré preguntar, oye, ¿andabas? Sí, qué bueno. Que promueves esa eclesialidad. Porque ¿de quién eres? No eres mío, ¿eh? ¿De quién eres? Del Señor. Lo primero es eso también. En el corazón de Dios hay un lugar preferente para los pobres, pero hay que entender, pobre, que aquel que delante de Dios nada tiene. Ese es el pobre, el que delante, puede ser un millonario, pero delante de Dios, ¿qué tienes? No tengo nada. Él es el dueño de todo. Entonces, si Él es el dueño de todo, tus bienes están al servicio de quienes más los necesiten. Por lo tanto, los marginados y excluidos en la comunidad, pues tienen rostro. Los pobres son importantes, porque en ellos tenemos que tocar la carne de Cristo. Si me convierto, veré a Cristo en ellos. Si no me convierto, pues veré personas, miraré actitudes, mira qué flojo ese, mira qué perezoso ese, mira. Pero te olvidas de los rostros, te olvidas de que son personas, de que son hijos de Dios, de que son hijos amados. Por eso, Jesucristo, siendo rico, porque tenía al Padre plenamente, se hizo pobre, se hizo humano. ¿Para qué? Enriquecernos, para enseñarnos a vivir. Por eso cada uno de nosotros somos esa persona en la que está llamada a ser hogar de los pobres. Cuando se hace el sacramento del matrimonio, se les dice
que los pobres en ustedes se encuentren un consuelo, porque son una iglesia. Un matrimonio es una iglesia doméstica, en donde el varón es el sacerdote, el que ofrece oraciones, el que ofrece sacrificios por su esposa, por sus hijos, y en donde los pobres pudieran ir a acudir ante una necesidad porque saben que en ellos encontrarán un consuelo. Yo por eso les he dicho, cuando antiguamente se casaban, eran 13 monedas de oro, 12 para la mujer, que quedaba como dote para el papá, y una para los pobres. Quien tiene a los pobres por amigos, nunca le faltará nada. La divina providencia siempre le estará ayudando. Y la iglesia está llamada a ser hogar de los pobres. Y esto también tenemos que decirlo, que los pobres son la gran mayoría de los fieles. Económicamente hablando, la gran mayoría. O si yo les dijera, ¿cuántas personas ricas o millonarias acuden a la parroquia? O trabajas y comes, o no trabajas y no comes, porque lo único que tienes es tu fuerza de trabajo. ¿O cuántos de nosotros pudiéramos decir, yo, Padre, si no trabajo, yo como? Por mí puede haber pandemia y no pasa nada. Puede haber pandemia y mis recursos siguen aumentando. ¿Hay algún compadre del pipiripao? ¿Hay alguno? Digo, para saber, ¿verdad? Para contar con él más, ¿verdad? Pero creo que no, Digo, los que más tienen seguridad son los que trabajan en gobierno, porque es más seguro. Si eres maestro, si eres del Poder Judicial o de alguno de los poderes, que trabajes en esa nosotros, que trabajes para gobierno, son los que más podríamos decir que tienen más seguridad social económica. Pero de ahí para el real, les cae mal al patrón, y a empezar como San José el peregrinar a ver dónde encuentro chamba, ¿o no? Entonces, el número 19 dice, los pobres tienen un conocimiento directo de Cristo. Cristo se hizo pobre, Cristo nació entre los más pobres. Los niños no nacían en un pesebre, los niños nacían en los pisos superiores. Ese era como el guardaganado. En la casa, por ejemplo, en Nazaret, en el piso más bajito era la alacena, luego los animales, y luego estaba la cocina. Recuerdo la explicación que me dieron, ¿verdad? Estaba la cocina, estaba el lugar donde dormían, estaba la puerta y estaba como una pequeña recepción. Por eso cuando un hombre va y toca, la cocina queda más abajo, están todos los hijos ahí acomodados como taquitos sudados, uno tras otro, porque eran muy fecundos, ¿verdad? No había planeación familiar, ¿verdad? Ya no hablemos de medios de comunicación. Y toca uno y dice, échame la mano, porque tú tienes pan. Y llegó un amigo, deja de tocar porque mis hijos están dormidos, porque tenía que pasar por encima de todos para llegar hasta el otro lado abajo, sacar el pan y venir y abrir la puerta y el ruido, Pero los pobres conocen a Jesucristo. La iglesia está llamada a ser hogar de los pobres, que son la gran mayoría, y que tenemos que aprender a caminar juntos, pero también de los pobres tenemos que aprender a reconocer sus carismas. Todo el bautizado tiene dones, tiene talentos, tiene carismas.
pero quizás esos carismas están dormidos porque cuando quisieron servir recibieron un portazo en la cara. Usted, por ejemplo, recuerdo a mi mamá, en alguna misa le confiaron, no sé qué pasó, pues yo estaba en el seminario, pero le confiaron, no sé, algo le confiaron, algo, no sé, para que la procesión de las ofrendas lo presentara. Y el padre así enojado, ¿y a usted quién le confió esto? Pues eres un bautizado. Yo por eso les digo, todos pueden participar, no hay exclusividad, eres parte del templo místico de Cristo. Todos pueden participar. ¿Por qué? Porque tu grandeza te la da tu bautismo. Ya, con eso. Cristo te ha rescatado del pecado y fuiste sumergido en su muerte y también en su resurrección. Esa es tu riqueza. Por eso, los pobres son los que experimentan más a Jesucristo. Y también tienen un conocimiento directo. ¿Por qué? Porque lo experimentan. Porque muchas de las veces, si ellos nos hablaran desde el Evangelio, te hablarían desde su experiencia. Si uno de ellos te dijera, oye, ¿nos puedes explicar la multiplicación de los panes? Y quizás te diga, mi compadre, el de la panadería, yo creo que ese hombre hace la multiplicación de los panes. ¿Por qué hace pan? No, porque nos comparte. O doña Chonita, que hace tortillas de harina, hace la multiplicación de las tortillas. ¿Y por qué? Porque no las comparte. ¿O qué pasaría si un pobre te dice, fíjese que yo entendí la multiplicación de los panes cuando usted nos dio de comer? Lo que los eruditos tienen que llegar a concluir, ellos sin ser eruditos lo viven. Por eso, reconocer los carismas que recibieron del Espíritu y ofrecerlos asociándolos desde ya a sus propias opciones apostólicas y de evangelización hacen que aprendamos juntos. Digo, aquí quizás no hay mucho lo que en otras parroquias se les llama pequeñas comunidades, gente que se reúne a leer el Evangelio y a compartirlo. ¿Qué te dice el Señor? ¿Hay alguna palabra que tú nos puedes enriquecer? De hecho, si se fijan, cuando hay pues, de la diócesis, ¿cómo le llaman en Cuaresma? Diálogos, aquí le han llamado diálogos pascuales. De Cuaresma, de Pascua, de Adviento. ¿Y qué terminan siendo? Que compartan. 5 o 6 preguntas, a ver, eso es. La renovación tiene eso. Las pequeñas comunidades que se reúnen en torno a la palabra de Dios, donde leen y comparten. Pero sí se requiere alguien que sepa, que esté cercano, ¿verdad? Porque pueden de repente decir cada disparate, ¿verdad? Pero bueno, pues es Cristo, es la luz de los pueblos. ¿Por qué? Porque esta luz brilla en el rostro de la iglesia. Por eso siempre tenemos a Cristo, que es lo primero con lo que te encuentras. Porque Jesucristo es el rostro de la iglesia. Y sobre todo quiere una iglesia pobre, porque si somos pobres es porque Dios es nuestra riqueza. Y al decir pobres, no se excluye a ningún millonario, porque delante de Dios no tenemos nada, solo tenemos préstamo. Dios te ha prestado mucho y a quien mucho se le presta, mucho se espera que dé. Entonces, aunque cada uno de nosotros estamos marcados por la fragilidad humana,
De repente les pueda pasar que tú digas, quiero hacer muchas cosas, y te propones muchas cosas, pero resulta que de repente dices, y terminé haciendo todo lo contrario. Dije, me voy a reconciliar, voy a hablar bien, pues te ganó la humanidad y otra vez. Por eso necesitamos que, aunque estamos marcados por la fragilidad de la condición humana y la opacidad del pecado, pues requerimos relaciones fraternas en la familia humana. Porque ese es el objetivo de la fraternidad humana. Es meta y es camino, vivir fraternalmente, hacia donde tendemos, pero que no se va a obtener como algo final, sino que lo tenemos que ir construyendo. Pregúntate, ¿con qué persona, aparte del Padre, te cuesta trabajo convivir? A ver, pregúntate, porque entonces con esa persona no hay fraternidad ni va a haber meta. ¿Hay alguien en la parroquia con la que te cueste trabajo vivir una relación fraterna? Si es sí, pulse 1. Si es sí, entonces, ¿qué estamos haciendo para construir con esa persona la fraternidad? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo primero es dar una nueva oportunidad. Quien no da nuevas oportunidades, su vino se avinagró, ya no hay alegría. Jesús nos da una oportunidad para que el vino de la alegría esté en camino de festivo o de festividad la fiesta. Pregúntate, si ya con alguna persona sientes que la relación es tóxica, pues creo que se te está olvidando que el destino común es vivir la fraternidad como meta, pero como camino. ¿Con quién te está costando trabajo? ¿En qué momento puedes distinguir que te cuesta trabajo convivir con alguien? ¿Por qué? Porque en esa meta es que Dios sea todo en todos. ¿Cuándo es cuando esa meta no se puede llevar a cabo? Cuando Dios no es en ti, cuando Dios no es en el otro. Por eso San Pablo dice que Dios sea todo en todos. Y vivir la fraternidad es que Dios sea todo en todos. Cuando es caminar juntos, que Dios sea todo en todos. Cuando es vivir relaciones familiares o el sabor espiritual, ¿es por qué? Porque Dios es todo en todos. ¿Y en qué consiste ese sabor espiritual? Pues el sabor es que comulgas la Eucaristía y te haces cada vez más Cristo. Y que por el olor de tus buenas obras haces resplandecer la fragancia del ser cristiano. Por eso, ser parte de un pueblo, pues es de un pueblo que tiene rostro y de un pueblo que se esfuerza por vivir fraternalmente. Y que la clave es conversión. Sin conversión no la vamos a lograr. Y una conversión positiva, de que si la semana pasada eras un poquito más, ¿qué palabra poder usar? Egoísta, para no decir pecador, porque siempre seremos pecadores,
pues ahora seas menos. Que ahora des una nueva oportunidad al otro. Que ahora te des una oportunidad de ser menos tú y ser más Jesús en ti. Eso es algo muy importante, que tenemos todos que trabajar siempre, que Señor, que sea más tú y que sea menos yo. Los que ayunan, ese es el objetivo del ayuno. No es nada más una práctica de piedad. Es viernes, es ayuno y luego sí oré. No, es Señor, que con este ayuno te preste mi cuerpo para que tú seas el que ayune en mí, para que tú seas más en mí y yo menos yo. Y ese yo menos yo es menos egoísta. No sé si al menos alguna vez les habían explicado eso del ayuno, pero es eso, que cada vez seamos menos nosotros y cada vez sea más Él. Por eso hay gente que ayuna los 40 días. Y ayuna no quiere decir no comer nada, pan y agua. Desayuno, bolillito, agüita, bolillito, agüita o bolillito con aceite de oliva. Y el Señor empieza a curar. ¿Por qué? Porque es la raíz, la conversión. ¿Y en qué consiste esa conversión? Que cada vez sea menos yo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo inició? 40 días en el desierto. Entonces, si siempre vas a ser tú, pues difícilmente le vas a dar oportunidad a que Jesús sea el que hable en ti. Hay algo muy interesante eso del ayuno, Cuando dejas que Él hable, cuando dejas que Él actúe, cuando dejas que Él conduzca tu vida, cuando dejas que Él te aconseje, ves la vida totalmente diferente. Cuando amarás a Dios sobre, cuando ya las cosas están bien ordenadas, cuando en las cosas ya no hay desorden, porque Dios es orden, no es desorden. Cuando Él está en primer lugar, Jesús dijo, porque a Jesús le preguntaron, oye, ¿por qué estos ayunan y tus discípulos no? Los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan sí. Mientras el novio está, no ayunan. Pero ya vendrán días en que les sea quitado el novio y entonces sí ayunarán. ¿Y qué dijo Jesús? Oye, no pudimos expulsar a un demonio, porque hay cierta clase de demonios que solamente salen a base de... ¿Cómo va a salir tu enojo? A base de ayuno. ¿Cómo van a salir tus pecados capitales? A base de ayuno, a base de oración. Si te preguntara, porque quizás es lo que está impidiendo la fraternidad, ¿cuál es tu pecado capital dominante? ¿Y cómo crees que lo vas a expulsar? No va a ser nada más pidiéndole a Dios. Jesús lo dijo, hay cierta clase de demonios que solamente saldrán a base de ayuno y oración. El mal genio, el mal carácter, los malos pensamientos, la ira, la cólera, la soberbia, la vanidad, la lujuria, la pereza. ¿Cómo crees que van a salir? Sacudiéndote, órale, sal de mí, espíritu de flojera. No. Es Dios el que necesita ser tu maestro interior
para que el Espíritu Santo sea ese dulce huésped del alma. Pues es ahí en donde esto de la fraternidad requiere conversión. Sin conversión no vamos a poder lograr mucho. Porque lo que sigue, ¿verdad?, es las raíces sacramentales del pueblo de Dios. Pero aquí en estos números, ¿verdad?, que fue del número 16 al 20, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión, pues para convertirte requieres pedirlo.